El peor escenario para el mercado era un Massa debilitado, porque tenía que, octubre queda lejos, Sí. y diciembre ni hablar, Sí. y un Milei que la verdad que tiene ideas que el mercado no sabe si son para implementar, si lo van a dejar. Es más, diría, una cantidad impresionante de preguntas sin demasiadas respuestas. Y como el dinero es muy cobarde, lo primero que hizo es salir de activos argentinos, posicionarse en dólares, la devaluación que para ganar iniciativa tomó el gobierno con el equipo económico, y lo que bien decía Mauricio. Sí. A ver, desencillaron hasta que aclare. Sí. Nadie vendía, los grupos de WhatsApp decían, si hay que vender algo nacional no lo vendan, y si quieren vender algo importado, aumenten un 22 o un 25%. Y la mejor forma de preservarte, te guste o no, el que tiene un bien, un producto, dice, no lo vendo esperando la nueva lista. Lo aguanto. ¿Y eso qué genera? Suba de precio, desesperación de la gente. Creo que el contexto, más allá de estos días que pasaron de las elecciones, todavía hay un clima enrarecido, porque vimos un pedacito de la película, todavía queda un largo trecho por observar. Queda la famosa foto de octubre que va a estar definiendo, y me parece como pinta la mano, me parece que hay una foto de noviembre, después veremos entre quiénes. Sí. De esa charlita. Sí. A ver, vos me preguntás hoy con el pico inflacionario que vamos a tener por la devaluación y todo lo que conocemos, lo vea más en un momento difícil. Claro. Es difícil hacer campaña, quizá con 2 dígitos de inflación durante agosto y septiembre. Y por otro lado, lógicamente, a ver, ¿cómo queda esa elección, posiblemente balotaje, y en un clima que la verdad es de un desencanto notable de la gente? Sin duda. Que es muy difícil hacer campaña también. Además, tengamos en cuenta algo, nadie tiene la varita mágica para solucionar esto, más allá que asuma el 10 de diciembre. No. En el mercado se hablaba esta semana de la reunión Macri con Milei y un acuerdo para que gane quien gane, no se sabía todavía porque no habían pasado las elecciones, se apoyan mutuamente en reformas estructurales. Por ejemplo, dicen en el mercado, si gana Patricio o gana Milei, el primer proyecto, la primera decisión sería la reforma de Carta Orgánica del Banco Central, que tanto habló especialmente Milei. Sí. Bueno, hacer un cambio rotundo allí. El mercado se asusta y está esperando más señales que el domingo no llegó. Alguien esperaba de Milei algo más, no digo conciliador, pero sí dar algunas señales de tranquilidad a los mercados. No sucedió, saludó a la hermana, a los perros, no sé yo, y eso el mercado le genera incertidumbre. Sí, que fue parte de la apertura que vos tuviste también con los bonos a nivel internacional, con un mercado que le había quedado un signo de interrogante cuando había sido Yao y cuando fue la rural. Totalmente. Y fíjate que el mercado tiene precios muy tentadores, pero cuando veo la carta que dice remitente Argentina, y todo este tipo de cosas genera dudas. Argentina en el mundo lo ven con un corto plazo muy difícil, gane quien gane, pero con un mediano y largo plazo, si hacemos las cosas bien, con una oportunidad. Litio, soja, maíz, trigo, petróleo, gas, agua dulce. Habría oportunidad enorme. Ahora hay que hacer las cosas bien, ¿no? Esta historia yo la veo repetida. Digo, Macri, elección, primaria abierta, simultánea, obligatoria. Sale, pum, el dólar se disparó. Sí. ¿Quién era presidente? Claro. Cristina. Claro. Ahora Massa. ¿Qué pasa? ¿Cuánto juega el Fondo Monetario Internacional en esta devaluación del 21%? ¿Y cuánto Massa dice el fondo? Mirá, estoy tomando las medidas que vos me pediste, necesito esa plata que tiene que venir en la primera cuota ahora y la segunda después de las generales. El Fondo Monetario y otros actores importantes de la economía le decían a Massa, el dólar de 2.90 no existe. Claro. Está atrasadísimo. Massa lo que decía, yo lo voy a ir devaluando día a día a un ritmo superior, pero no voy a devaluar en un solo día un 20 y pico por ciento. ¿Qué pasó? Pasó Milei, el Fondo Monetario avaló la medida que tomó esta semana Massa, le gusta porque lo pedía, y apareció plata del campo. ¿Por qué? Porque no es que no hay dólares en Argentina. En Argentina hay dólares, no están en el Banco Central, pero en otros lugares están. Cuando lo tirás a 350 o más o menos un número razonable, el campo salió a jugar y liquidó. Ahora, esa es la macro. Para la gente, vos tenés economía que se está aflojando, se empieza a ver síntomas de agotamiento, con una tasa de interés muy alta, la volvió a subir, y con una carrera de precios que la verdad que nos pulveriza el bolsillo. Nosotros consumimos menos o de menor calidad,
o directamente hay gente que se está endeudando para pagar el alquiler y la comida. Claro. Diego, ¿arreglate paritaria vos? ¿Antes o después de las PASO? No, fue antes de las PASO. Sí, si te queda, estás devaluado. Ya está. Totalmente. Ya parece lejano, tarde. Está devaluado. Los docentes. Olvídate. Son varias aristas, digo. Sí, totalmente. ¿Qué hacemos? ¿Abrimos otra vez el juego previo a las generales y decir, bueno, vamos a volver a evaluar cómo van a quedar los salarios a partir de noviembre, porque se viene Navidad? Totalmente. Mira, esto cada vez se negocia con cortos plazos. Antes eran cada 6 meses, ahora cada 3, ya algunos cada 2 meses, porque esta velocidad de crecimiento, imagínate, uno dice, che, tengo el 9% de mejora este mes. Muy bueno, la inflación puede ser de 2 dígitos, es decir, ya volví a perder. Entonces, una economía que depende tanto del consumo interno, mientras más le ganan los precios al salario, más lo siente la economía. ¿Cuál es la economía argentina? Más allá de lo que exportamos, si se le podemos dar valor agregado a la soja, es que yo le compre al kiosco, que el kiosco se compre una remera en la esquina, que ese compre un televisor enfrente y que ese se cambie el auto en la concesionaria. Exacto. Si ese círculo virtuoso desalienta, se afloja, se pierde el 70% de la economía. Y en esta carrera perdemos todos. Yo te decía, discúlpame, está determinado que 2 de cada 6 personas toman crédito para pagar su alquiler. Se están endeudando para pagar el alquiler. Y en Córdoba, un último informe, el 20% se endeuda en 3 cuotas para comprar comida. Son síntomas preocupantes, porque no es para comprar un taxi para producir más. Es el consumo diario, que es complicado después si se te hace la bola de nieve, ¿no? Es verdad. Hablabas del círculo virtuoso, del kiosquero, de la venta de ropa, de esto, del otro, de eso que. Algo que pasó en la Argentina no hace mucho tiempo, 2003, gobierno de Néstor Kirchner, crecíamos a tasas asiáticas. ¿Por qué no se puede repetir esa historia? ¿Cuál es el capricho de los gobernantes de seguir cayendo en la decadencia de que ahora, por ejemplo, tenés esta variable de que hay trabajo, pero los sueldos no alcanzan? Te conviene quedarte con las asignaciones a conseguir laburo. Y esto está pasando en la metalmecánica, está pasando en la mecánica, está pasando en el sector obrero. Si yo cobro 4 planes, que voy a venir a trabajar con vos. Totalmente. Negro, me pagas No, y además, aún trabajando sos pobres. Claro. Hay gente que aún trabajando no cubre la canasta mínima indispensable para no ser pobre, lo que es una locura. A ver, Néstor, gobierno de Néstor, nos fue bien. Crecíamos a tasas chinas, teníamos superávit gemelo, es decir, superávit de balanza comercial, vendíamos afuera más de lo que comprábamos afuera, y por otro lado, lo que recaudábamos era superior a lo que gastábamos. Condición fundamental para gobierno, provincia, casa particular, mi abuela. Si gasta más, lo que ingresa, tarde o temprano, tiene despelote. Sí. Esto es así. Se perdió, se fue perdiendo eso. Entonces Argentina, ¿cómo fue financiando en su historia? Porque de 120 años de déficit, habremos tenido, o mejor dicho, 120 años de historia, habremos tenido 10 años con déficit, o mejor dicho, con superávit. Con superávit. Lo demás fue déficit. Entonces, ¿qué significa esto? Menem vendió las joyas de la abuela. Ajá. De la Rúa se endeudó. Cuando el Fondo Monetario no le dio 1.000 millones, cayó y se explotó todo. Néstor y todo lo que vino después, mejor dicho, Néstor superávit, Cristina y todo lo que vino después, emitiendo moneda, que es inflación. Por eso tenemos la inflación que sufrimos. Entonces creo que lo primero que hay que conseguir es hacer un Estado eficiente que gaste lo que tenga que gastar, pero que también genere riqueza en el privado, empleo en el privado, que el privado contrate al que tiene un plan y que le sirva al planero ir a trabajar al sector privado y vamos a ir con... Hasta que eso no se equilibre, hasta que no tengamos déficit y el sector privado crezca, Argentina va a tener los problemas que tiene. Difícil en un país que crece, que cada 4 años vuelve a empezar. Bueno, y eso que dice Mauricio es clave. Es un país que no tiene nada de previsibilidad. No. Argentina, en un gesto de grandeza político, debería tener 3 o 4 políticas de Estado a largo plazo. ¿Qué quiero decir? Muchachos, política cambiaria, política fiscal, política impositiva, política energética, quien venga no la toca. Nos ponemos de acuerdo, nos sentamos los líderes de los partidos, gana fulano de tal en 4, vos no tocás esto. Claro. Porque eso le da previsibilidad a un país. Las inversiones que necesitamos, no la de la bolsa, la del bono, la de la especulación financiera, la que necesitamos es la que viene a poner una empresa y a generar empleo. Esa no viene por un gobierno, esa viene por 20 años. Cuando viene Argentina, dice, no, mirá, Menem privatizó todo, tenía un dólar convertible, el Estado no existía, después viene el otro, te cambia la regla del juego. No vienen.
Bueno, Seguro. si hacemos esto, posiblemente en algún momento tengamos oportunidades. El tema es lo que en algún momento se había hablado de la famosa suma fija para recomponer el salario de ahora. ¿Eso queda frenado? ¿Se puede avanzar? ¿Es pan para hoy, hambre para mañana? Y mirá, cuando el ministro de Economía es candidato, es complicado. Hay políticas económicas que no son simpáticas para ser candidato a presidente y hay otras que tomás para ser candidato y tener votos que son malas para la economía. Creo que ahora Massa debe ser más ministro que candidato. Sí. Y más cercano al proceso electoral seguramente va a ser más candidato que ministro y posiblemente implemente. Él había prometido esto. Claro. Todo antes de las PASO tratando de, bueno, mejorar su performance, si querés. No se dio. Yo creo que lo va a tomar, pero va a esperar unos días que el mercado se calme. Hasta el momento hablamos de población económicamente activa y el impacto que sufre a partir de los movimientos económicos en su billetera. Estamos hablando del laburante, clase media, media baja, porque después el resto es clase alta. Pero nos estamos olvidando de hablar de un grupo de gente que sí va a votar y que muchas veces hay que bajarle la urna. Los jubilados. Bienvenido. Te voy a poner en un compromiso. Habría que hacer una obra teatral, te jubilaste, sonaste. Sí. Porque Claro. no, el jubilado, que, a ver, un activo y que tiene una vida media, que gana 100 y pico de lucas y que por ahí con la patrona se va a comer algo, cuando se jubila pasa a cobrar la mitad, 70.000, más allá que ahora hay un aumento de movilidad, no le alcanza para vivir. Y la mayoría de los jubilados en esta postura de dar bonos y no generar aumentos masivos, se ha ensanchado la base de la pirámide. Tenemos más de un 70% de jubilados que cobran la mínima. Sí. Se hace muy difícil para ellos, porque el jubilado tiene una canasta de consumo mensual diferencial. ¿Qué quiero decir? El jubilado de la mínima gasta el 80% en alimentos y medicamentos. Sí. Es lo que más subió. Si vos te fijas, todas las variables de los incrementos es lo que más subió. Tiene un índice de precio superior. Por ende, nunca alcanza. Y es complicado para eso, más allá de si PAMI le da los medicamentos o no, se complica en la vida cotidiana un jubilado que, insisto, el 70%, 70 y pico, son pobres cobrando la jubilación mínima y después te dan un crédito accesible que se lo usan los parientes. Es complicado. Que queda enroscado también en esa vorágine, a lo mejor, del activo del día a día. Totalmente. Además, el sistema previsional argentino está quebrado. Yo tengo 28, claro, pero me falta un horario para jubilarme. Pero quiero decir, ¿Nos vamos a jubilar? bueno, yo estoy asustadísimo. Eso Asustadísimo. Porque a lo mejor me jubilo, pero no me va a alcanzar, porque el sistema hoy, a ver, cualquier sistema previsional, y es un problema que tiene el mundo, cualquier sistema previsional necesita 7, 8 aportantes activos por cada jubilado. Claro. Acá estamos en 3. El resto lo financiás con impuestos o con lo que genera el Estado. Por eso nunca da el equilibrio. Y esto se produce porque falta generar empleo y porque hay mucho empleo negro. Sí. Y al haber empleo negro no hay aportes al Estado. Entonces el jubilado, bueno, cobra lo que puede. Y más allá que hay un fondo de garantías multimillonario, eso no va a los jubilados. Eso no va a mejorar el aporte de jubilados, sino que es una reserva que tiene el sistema ante cualquier crisis que pueda. Ale, te quería preguntar.